Bajo el sol de Egipto, millones creyeron construir moradas para los dioses. Pero, ¿y si esos templos no eran para el cielo, sino para controlar la tierra? Veremos que el colosal pilono de Karnak no era solo una entrada, sino un que gritaba poder. Descubrirás cómo la casa del dios era en realidad el de la civilización más grandiosa. Entenderás por qué la alineación de cada templo era crucial para y a una dinastía en el trono. La verdad es más profunda. Desvelamos el misterio. Empezamos. Imagine el sol del desierto abrazando la piel mientras el gran pilono del templo de Karnak se eleva, una muralla de piedra que desafía el tiempo, sus colosales puertas custodiando un misterio milenario. No era solo una entrada, era el umbral entre el mundo profano y la morada de los dioses, una afirmación rotunda de poder y una promesa de orden cósmico. Esto era la en su máxima expresión, concebidos como espejos del universo, donde cada piedra, cada orientación, cada relieve, encerraba un profundo. En esencia, la dedicada a los dioses, manifestada en sus, no construía simples edificios de culto. Eran la casa del dios en la tierra, microcosmos sagrados que garantizaban la continuidad del orden cósmico, la Ma'at, a través de complejos rituales. Más allá de su función religiosa, estos templos operaban como vibrantes centros económicos, administrativos y sociales, puntos neurálgicos de la vida egipcia. Su importancia radicaba en su propósito dual, honrar a las deidades y perpetuar el poder del faraón, quien actuaba como mediador divino. La evolución de estos es un testimonio de la resiliencia y la sofisticación de la civilización. Desde las primigenias estructuras solares del Imperio Antiguo, pasando por los templos mortuorios dedicados a los faraones en el Imperio Medio, hasta los grandiosos complejos tebanos como Karnak y Luxor, o los imponentes templos rupestres como Abu Simbel del Imperio Nuevo, cada fase reflejó cambios en las creencias religiosas y la consolidación del poder real. El diseño de estos complejos es una narrativa en piedra, una procesión cuidadosamente orquestada. El acceso comenzaba con los imponentes pilonos, puertas monumentales que marcaban el límite con el mundo exterior. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Tras ellos, patios abiertos ofrecían espacio para el público y las grandes ceremonias. A continuación, las oscuras y densas salas hipóstilas, bosques de columnas que recreaban la primordial marisma, elevaban el espíritu y preparaban al iniciado para lo divino. Finalmente, el santuario, la cámara más sagrada y oculta, albergaba la estatua del dios, su morada terrenal. A la entrada, obeliscos que perforaban el cielo y avenidas de esfinges no solo eran elementos decorativos, cada uno aportaba al intrincado, guiando y protegiendo el camino hacia la deidad. La construcción de estas maravillas se basaba en materiales duraderos como la piedra caliza, la arenisca y el granito, extraídos de canteras lejanas, transportados por el Nilo y erigidos con ingenio, rampas, palancas y fuerza humana sin la tecnología moderna. Este esfuerzo monumental no solo aseguraba su perdurabilidad, sino que realzaba la escala divina que los arquitectos buscaban emular. Pero es en el donde reside su verdadera profundidad. Su orientación astronómica, alineada con solsticios y equinoccios, conectaba el edificio con los ciclos celestes. Su diseño recreaba el montículo primordial que emergió del caos, la génesis del mundo según la cosmogonía egipcia. La progresión desde el exterior iluminado hacia el oscuro y elevado santuario simbolizaba el viaje del faraón o sacerdote desde el mundo terrenal hacia la presencia del dios, un recorrido ritualmente codificado. Las paredes, verdaderos libros de piedra, estaban cubiertas de relieves y jeroglíficos. Este programa iconográfico y textual narraba mitos, rituales divinos, victorias faraónicas y la intrincada cosmología egipcia. No eran meras decoraciones, eran la manifestación visual de una guía espiritual e ideológica para el pueblo y un legado imperecedero para la eternidad. Templos como Karnak, Luxor, Edfu y Abu Simbel, cada uno con su propósito y deidad particular, son ejemplos elocuentes de cómo la logró fusionar la grandiosidad material con un profundo mensaje espiritual, dejando un legado monumental que sigue fascinando y enseñando sobre una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Desde las orillas del Nilo, donde la luz del sol se encuentra con la piedra, se alza un testimonio pétreo de una civilización que entendió el cosmos y lo plasmó en tierra. La arquitectura, a través de sus templos, no solo desafió el tiempo, sino que encarnó un profundo simbolismo, una cosmología grabada en cada relieve y cada piedra. Una manifestación visual de la guía espiritual e ideológica para el pueblo y un legado imperecedero. Los templos egipcios funcionaban como la casa del dios, un espacio sagrado donde la divinidad residía y se mantenía el orden cósmico, la Ma'at, mediante rituales perpetuos. Pero su alcance trascendía lo puramente religioso, eran centros económicos, administrativos y sociales, pilares de la vida egipcia. La función esencial de estos templos era la de servir de nexo entre el mundo terrenal y el divino, garantizando la continuidad de la civilización. Este propósito se reflejaba directamente en la grandiosidad de la arquitectura y el intrincado diseño que los regía. La evolución de la arquitectura es un viaje a través de milenios de fe y poder.
desde las rudimentarias estructuras de culto solar del Imperio Antiguo, que sentaron las bases para el diseño sacerdotal, los templos se transformaron. El Imperio Medio trajo consigo los templos mortuorios, dedicados al culto del faraón difunto y su viaje al más allá, ampliando la función de estos complejos. Sin embargo, fue en el Imperio Nuevo donde florecieron los grandes complejos tebanos, como Karnak y Luxor, y los impresionantes templos rupestres, ejemplos cúspide de diseño. Esta progresión no fue solo estilística, sino que reflejó cambios religiosos y shifts en el poder faraónico, dejando una huella indeleble en el paisaje. La estructura de estos templos seguía un diseño arquetípico, cada componente con una función precisa y cargada de simbolismo. La entrada solía estar flanqueada por imponentes pilonos, puertas monumentales que simbolizaban el horizonte y la montaña primigenia, más allá de la cual se entraba en un reino sagrado. Tras ellos, se extendían patios abiertos, espacios para el público y para las grandes procesiones, un área de transición entre lo profano y lo sacro. A continuación, las salas hipóstilas, bosques de columnas densas, sumergían al visitante en una penumbra mística, un camino gradual hacia la divinidad. Finalmente, el santuario, la morada del dios, el espacio más sagrado y oscuro, donde solo el faraón o el sumo sacerdote podían acceder. Obeliscos, agujas de piedra que perforaban el cielo para capturar la energía solar, y avenidas de esfinges, guardianes pétreos que conducían al complejo, completaban la magnificencia de la arquitectura, dotando a cada elemento de un significado trascendente. La construcción de estos templos fue una proeza de ingeniería para su tiempo. Los antiguos egipcios dominaron el arte de trabajar la piedra, utilizando principalmente caliza, arenisca y granito. Cada una seleccionada por su durabilidad y su capacidad de ser tallada para plasmar el diseño. La extracción de bloques gigantes de canteras lejanas era un esfuerzo monumental. Estos eran luego transportados a través del Nilo, la arteria vital de Egipto, utilizando barcazas, un testimonio de su organización logística. Las técnicas de levantamiento, sin la ayuda de la tecnología moderna, implicaban el uso de rampas de tierra y ladrillo, palancas y una fuerza humana coordinada con una precisión asombrosa. Esta maestría en la construcción no solo garantizaba la longevidad de sus edificaciones, sino que también era parte del respeto y la devoción que imprimían en cada etapa de la creación de un hogar para sus dioses. En el corazón de cada uno de estos, Mesen World residía un profundo Mesen World, una réplica del orden cósmico. Su orientación astronómica no era casualidad, muchos se alineaban con solsticios o equinoccios, marcando momentos clave del ciclo solar y agrícola, conectando la Tierra con el firmamento. El diseño mismo del templo era una recreación del montículo primordial de la creación, el Benben, la primera tierra que emergió de las aguas caóticas, Nan, desde donde comenzó la vida. La estructura del templo, con su elevación gradual hacia el santuario y su diseño progresivamente oscuro, representaba este ascenso desde el caos primigenio hacia la luz de la creación. Incluso la representación del Nilo, con estanques sagrados que emulaban sus aguas vitales, se integraba en esta visión. Los templos, en esencia, eran microcosmos que interconectaban el mundo terrenal con el divino, una manifestación tangible de la cosmología egipcia a través de la Mesen World. La experiencia dentro de estos Mesen World era un viaje ritual cuidadosamente orquestado, una progresión espacial que enfatizaba el Mesen World. Desde el exterior, el mundo profano, el individuo era guiado hacia el interior, cada vez más oscuro y reservado. Este recorrido simbolizaba la ascensión espiritual del faraón o del sacerdote, desde lo mundano hacia la presencia divina. Cada zona del templo, el patio solar, la sala hipóstila, el vestíbulo y, finalmente, el santuario más recóndito, albergaba rituales específicos. Estas ceremonias, que incluían ofrendas, purificaciones y oraciones, eran esenciales para mantener la Ma'at y garantizar la prosperidad de Egipto. La Mesen World de cada templo estaba intrínsecamente diseñada para facilitar esta jerarquía ritual, convirtiendo el espacio en un componente activo de la experiencia religiosa. Las paredes de los Mesen World eran más que superficies decoradas, eran libros de piedra que contenían el alma del antiguo Egipto. La iconografía y los jeroglíficos que cubrían cada pulgada de la Mesen World no solo embellecían, sino que narraban. Contaban mitos fundacionales, detallaban rituales divinos, inmortalizaban victorias faraónicas y explicaban la intrincada cosmología egipcia. Este vasto programa textual y visual era un manifiesto ideológico y religioso, una instrucción constante para el pueblo y un diálogo ininterrumpido con los dioses. Cada imagen, cada signo, contribuía al profundo Mesen World, haciendo de estas estructuras no solo edificios, sino enciclopedias vivientes de una civilización milenaria. Entre los Mesen World, que encarnan la esencia de la Mesen World, y el Mesen World, destacan ejemplos icónicos. El templo de Karnak, un vasto complejo en constante expansión, fue el centro del culto a Amón, celebrando la realeza y el poder divino del faraón.
Cerca, el templo de Luxor, conectado por una avenida de esfinges, se dedicaba a la renovación del espíritu del faraón, escenificando el festival de Opet. Edfu, un templo ptolemaico excepcionalmente conservado, es un testimonio de la devoción a Horus. Sus inscripciones detalladísimas son una mina de oro para comprender los rituales y mitos egipcios, una enciclopedia pétrea que ilustra a la perfección el Missing World, incluso en épocas posteriores. Finalmente, los templos rupestres de Abu Simbel, esculpidos directamente en la roca por Ramsés II, exaltan la divinidad del propio faraón y su esposa Nefertari, proyectando un poder faraónico sin igual. Estos ejemplos no solo demuestran la diversidad de la Missing World, sino que cada uno, con su diseño y propósito, refuerza el inquebrantable Missing World. La Missing World, con sus Missing World y su profundo Missing World, dejó una huella imborrable en la historia. Su influencia perduró en civilizaciones posteriores, desde la griega y romana hasta inspiraciones más contemporáneas que buscaron emular su grandiosidad y maestría técnica. Hoy, estas estructuras milenarias siguen en pie, no solo como maravillas arqueológicas, sino como testimonios monumentales de una civilización que, a través de la piedra, el arte y la fe, construyó un legado imperecedero. Son una ventana a una visión del mundo donde lo humano y lo divino se entrelazaban en cada columna y cada relieve, invitándonos a descifrar su eterno mensaje. La huella de la civilización egipcia, especialmente a través de sus templos, no es solo una página de la historia, es un capítulo vivo que sigue resonando. Estas estructuras, erigidas con una maestría que desafía el paso de milenios, son la manifestación más palpable de un legado imperecedero, grabadas en piedra para la eternidad. ¿Por qué se recuerdan con tal reverencia? La respuesta reside en su audacia constructiva, su profundo simbolismo y su capacidad para trascender el mero edificio, convirtiéndose en el corazón de una civilización. Desde las primeras capillas solares del Imperio Antiguo hasta los colosales complejos tebanos del Imperio Nuevo, como Karnak y Luxor, los templos fueron diseñados para desafiar el tiempo. Los constructores egipcios, sin la ayuda de la tecnología moderna, movieron y ensamblaron toneladas de piedra caliza, arenisca y granito, utilizando solo rampas y palancas. El transporte fluvial por el Nilo se convirtió en una arteria vital para trasladar los materiales, demostrando una planificación sin precedentes y una avanzada ingeniería. Esta proeza técnica, visible en cada pilono monumental o en la densidad de las alas hipóstilas, no solo aseguraba la estabilidad física, sino que proyectaba un poder y una divinidad incuestionables. Es esta permanencia material lo que primero captura nuestra admiración y nos obliga a reconocer la magnitud de la civilización egipcia. Pero más allá de su ingeniería, el verdadero poder de los templos radica en su multifuncionalidad y su arraigado simbolismo. No eran solo lugares de culto donde el faraón o el sacerdote realizaban rituales para garantizar la Ma'at, el orden cósmico. Eran vibrantes centros económicos, administrativos y sociales que empleaban a miles de personas y gestionaban vastas propiedades. Eran la casa del dios, sí, pero también el pulso de la sociedad egipcia, lo que explica su grandiosidad y la inversión de recursos en su construcción. El simbolismo impregna cada faceta de su diseño. Su orientación astronómica, alineada con solsticios y equinoccios, no era casual, era una recreación terrenal del orden divino. La progresión desde los patios abiertos y luminosos para el público hasta el santuario oscuro y elevado del dios reflejaba un viaje ritual del mundo profano al divino, un ascenso hacia la presencia de la deidad. Las paredes, auténticos libros de piedra, estaban cubiertas de iconografía y jeroglíficos que narraban mitos de creación, victorias faraónicas y detallados rituales, como los que se observan en Edfu. Estos relieves y textos no solo decoraban, eran un programa ideológico y religioso completo, una memoria perenne de su cosmología. Y es precisamente esta riqueza narrativa lo que permite hoy a los egiptólogos descifrar los secretos de una civilización milenaria. El impacto de esta civilización se extiende mucho más allá de las fronteras del Nilo. Su estética, sus proporciones y su monumentalidad inspiraron directamente a griegos y romanos, quienes adoptaron elementos como obeliscos y la solemnidad de los accesos, influyendo en su propia concepción de templos y foros. Incluso en tiempos contemporáneos, arquitectos y artistas han buscado emular la grandiosidad y el equilibrio que emanan de estas construcciones. La persistencia de los templos de Abu Simbel, tallados en la roca y reubicados con una proeza de ingeniería moderna para salvarlos de las aguas del Nilo, es un testimonio de su valor universal y de la fascinación que siguen ejerciendo. En definitiva, la civilización egipcia, a través de sus templos y el profundo simbolismo que encierran, no es solo un vestigio arqueológico, es una ventana abierta a la cosmovisión de una civilización que logró fusionar lo humano y lo divino en construcciones de piedra. Su legado es la prueba de una profunda convicción, una maestría técnica asombrosa y una visión de eternidad que aún hoy, a miles de años de su creación, nos invita a contemplar y descifrar su eterno y monumental mensaje. Estas piedras hablan, y su eco resuena, recordándonos la capacidad del ser humano para construir no solo edificios, sino sueños perdurables. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles.
Nos ayuda mucho a seguir creciendo.